enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. ¿No van a hacer la presentación, muchachos, del tema? No lo van a hacer, no. Bueno, damos la bienvenida en esta tarde a todos los que están conectados a través de la fanpage y a través de la emisora Restaurando las Sendas Antiguas. Bueno, hoy vamos a seguir con un tema bien interesante. Hace 15 días hablamos del templo. ¿Cuántos estuvieron en ese tema? ¿Ya usted entiende entonces? ¿Usted tiene claro que usted es un templo? Bueno. Y que dentro de ese templo mora el santuario. ¿Y quién es el santuario? Yahshua HaMashiach, ¿cierto? Pero cada día tenemos que entender, bueno, somos un templo. Dice 1 Corintios 6:19. En el lenguaje de la Valera dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice así, pero en una versión antigua dice estas palabras. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo está preparado para ese santuario donde va a morar el Ruach HaKodesh? ¿Ignoráis que vuestro cuerpo tiene que estar siendo preparado para ese santuario para que more el Ruach HaKodesh? Y hoy vamos a comenzar un tema bien hermoso sobre la sombra profética de Melquisedec. Muchos de pronto hemos hecho ese estudio, o muchos lo han escuchado, o hay muchos mensajes que se dan sobre Melquisedec, que era una figura misteriosa, que tuvo un encuentro con Abraham, que habló con Abraham. Pero yo quiero que entendamos algo hoy, porque dice que Melquisedec era un rey y sacerdote, del cual recibió los diezmos de Abraham. Y vamos a empezar a hacer el estudio de quién era ese personaje en ese entonces. Pero vamos a comenzar desde el BRIP, desde el pacto renovado. Vamos a comenzar a estudiarlo para poder comprender quién era ese Melquisedec y cuál era el propósito y el contexto de lo que él quería hacer. Entonces, para los que están escribiendo, voy a darle unos bosquejos y voy a darle unos puntos de paréntesis de los temas que vamos a tratar en estos próximos sábados según el orden de Melquisedec. Este tema es para desarrollarlo yo creo que en 2 o 3 sábados, porque es un tema bien importante. Y el día que usted llegue a entender este tema y lo comprenda para su vida, créame que su vida tiene que cambiar. Usted no puede seguir siendo el mismo. Usted su vida tiene que cambiarla de una manera total y absoluta. Entonces dice que ese Melquisedec es rey y sacerdote para los que están escribiendo y me están viendo a través del video. Melquisedec, ¿qué era? Un rey y sacerdote. El segundo punto que vamos a tratar es la historia de Melquisedec. El significado de qué es Melquisedec, o el significado de ese rey Melquisedec. El sacerdocio superior de Melquisedec. Dice que el sacerdocio de él estuvo muy por encima del sacerdocio levítico. El sacerdocio de Melquisedec estuvo muy por encima del sacerdocio levítico. La imperfección del sacerdocio levítico lo vamos a ver también. Entonces, normalmente, veníamos haciendo muchos estudios y uno va a escuchar muchos estudios de Levítico, pero dice que este Melquisedec iba muy por encima aún del sacerdocio levítico por su imperfección. Dice también que es un servicio impropio para el descendiente de Judá. Un servicio impropio para el descendiente de Judá. Dice que también este orden de Melquisedec tenía una vida indestructible, o sea, era eterno. También habla de Melquisedec que era un sacerdocio superior, era un sacerdocio superior, que también lo adquirió por medio de un juramento por la eternidad en su sacrificio hasta la perfección. Por medio de un juramento por la eternidad en su sacrificio hasta la perfección. Y vamos a Hebreos 7, del 1 al 10. Y vamos a leer. Dice, este Melquisedec
Melquisedec. Y la palabra Melquisedec significa rey de justicia. Rey de justicia. Este Melquisedec, rey de Shalem, un Cohen de Elohim, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Estamos en Hebreos 7, verso 1 al 10. Y estoy en el 2. También Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. Ahora, primero que todo, por la traducción de su nombre, es el rey de justicia y también rey de Shalem, que significa rey de paz. También significa rey de Jerusalén. Este Melquisedec significa también rey de Jerusalén, rey de Shalom, rey de justicia y rey de paz. Y en el verso 3 dice que no hay registro de su padre, madre y antepasados de nacimiento o muerte. Más bien, como el hijo de Yahweh, continúa como Cohen a perpetuidad. Verso 4. Solo piensen qué grande es este hombre. Hasta el patriarca Abraham le dio la 10ª parte de lo mejor del botín. Verso 5. Ahora bien, los hijos de Leví que se hicieron Coanim tienen en la Torá un mandamiento de tomar la 10ª parte de las ganancias del pueblo. Esto es, de sus propios hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, a pesar de que no era descendiente de Leví, tomó la 10ª parte del botín de Abraham. También bendijo a Abraham, el hombre recibió la promesa de Yahweh. Y es fuera de toda discusión que él imparte la bendición. Tiene mayor estado legal que el que recibe la bendición. Además, en el caso de los Coanim, la 10ª parte es recibida por hombres mortales, mientras que en el caso de Melquisedec es recibida por alguien que testifica que todavía está vivo. Estamos en el verso 9. Uno puede ir todavía más lejos y decir que Leví, que recibe la 10ª parte, él mismo pagó una 10ª parte por medio de Abraham. Verso 10. Porque Leví todavía no había nacido su padre Abraham cuando Melquisedec salió al encuentro. Entonces ahí vamos a empezar a hacer el desarrollo. ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién es esta figura como misteriosa que se habla? Y uno escucha muchas predicaciones de él. Y vamos a empezar a hacer un desarrollo, pero vamos a ir del final y vamos a empezar a retroceder en la historia. ¿Quién es él? ¿Cuál era el propósito de él? ¿Qué había detrás de esa sombra profética de Melquisedec? Y créame que vamos a encontrar muchas riquezas espirituales de lo que está escrito en la palabra, que nos va a llenar de tanto gozo y alegría, y aún te va a ayudar a entender. Porque sabemos que si somos santuario, ese santuario también necesita un sumo sacerdote. Nosotros necesitamos un sumo sacerdote para que intercediera por nuestros pecados. Claro, usted podrá decirlo, yo ya sé quién es Cristo, Yahshua, Jesús. Sí, pero el punto es mirarlo desde la historia. Todo lo que Él hizo para llegar a cumplir ese propósito tan grande por todas las generaciones de la tierra. Desde Adán y Eva hasta el día de hoy y a futuro, si el Eterno tarda en venir. Y yo quiero que usted pueda comprender eso. Un santuario necesita un sumo sacerdote. Y sabemos que nuestro sumo sacerdote es Yahshua. Pero según el orden de Melquisedec, vamos a empezar a mirar registros. Porque dice que de él no había genealogía. En las cartas de Hebreo dice que él no tenía genealogía, ni de padre, ni de madre. No había ninguna genealogía. Y como no había genealogía, no estaba escrito en el libro de Esdras. Porque el libro de Esdras siempre llevaba todos los registros de los que habían sido sacerdotes. Bueno, dice que pocos misterios en las Escrituras han despertado tanto interés como el saber quién es Melquisedec. Por eso Hebreos 6:20 dice, según el orden de Melquisedec, según la jerarquía o el mismo rango de Melquisedec. Eso dice en Hebreos 6:20. Estamos hablando de según la jerarquía o el mismo rango de Melquisedec.
Y dice que este Melquisedec era sumo sacerdote de Yahweh. Para empezar, tomemos nota, tanto del antiguo como del pacto renovado, de que este personaje misterioso Melquisedec fue sacerdote de Elohim, el Altísimo. Y vamos a leer el relato en Génesis 14. Vamos a Génesis 14, por favor. Y vamos a empezar a leer desde el 17 al 24. Dice que Melquisedec bendice a Abraham. Y este es tremendo este punto, para que usted vaya anotando cada punto y lo vaya analizando. Dice que este Melquisedec bendice a Abraham. Entonces muchos dirán, bueno, pero ¿quién es Melquisedec? Algunos dicen que era una figura misteriosa. Algunos dicen que era un personaje. Sacan muchos pensamientos. Después de su regreso de matar a Kedorlaomer y los reyes con el rey de Sedom, salió a recibirlo en el valle de Shaveh, también conocido como el Valle de los Reyes. Melquisedec, rey de Shalem, sacó pan y vino. Este tema del pan y vino lo vamos a tratar el otro sábado. Dice que sacó pan y vino. Él era Cohen de Elohim del Altísimo. Así que él lo bendijo de esta forma: bendito sea Abraham, el Elí del creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Elión, el que entregó a tus enemigos en tus manos a Abraham, y Abraham le dio una 10ª parte de todo. Eso también lo vamos a aprender. ¿Por qué? ¿O quién le dijo a Abraham que tenía que dar una 10ª parte? Si cuando empezamos a hablar de la 10ª parte, siempre normalmente pensamos es del diezmo. Pero dice que aquí este hombre de Dios, este sacerdote y profeta, porque eso era Abraham, un sacerdote y profeta, dice que apartó la 10ª parte para dársela a este sumo sacerdote. Y ahí vamos a ver también revelación a futuro. Así lo bendijo de esta forma: bendito sea Abraham, Elió, el creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el Elió, el que entregó a tus enemigos en tus manos, y Abraham le dio una 10ª parte de todo. El rey de Sodom dijo a Abraham: dame la gente y toma para ti los caballos. Estamos en el verso 22 del capítulo 14. Pero Abraham respondió al rey de Sedón: yo he extendido mi mano a Yahweh, el Elió, el creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni tan siquiera desde el hilo hasta una correa de la sandalia de nada que es tuyo, para que no puedas decir: yo hice rico a Abraham. Yo solamente tomaré lo que mis tropas han comido y la parte del botín de los hombres que vinieron conmigo, Arner, Eshol y Manré. Deja que ellos tomen su parte. Esos nombres también los vamos a ver cuando estemos estudiando profecía. Cuando entremos ya a lo que es lo profético de Melquisedec, vamos a tratar también esos puntos, porque ahí detrás de eso hay otra sombra profética. El pan y vino, sombra profética. La 10ª parte, sombra profética. Y los nombres de estos personajes es otra sombra profética. O sea, estos 3 sábados va a ser una enseñanza de muchas cosas, donde usted va a quedar de una manera, verdad, tremendamente ministrado. Dice que mientras combatían varias naciones y pueblos en Palestina y Mesopotamia, Lot, el sobrino de Abraham, juntamente con su familia y sus bienes, fueron capturados y llevados a otro lugar. Uno de los miembros de este grupo pudo escapar y, llegando hasta donde estaba Abraham, le comunicó las malas noticias. Este entonces dispuso su corazón que se armaran 318 de sus propios siervos para seguir a los invasores hasta más allá del lugar llamado Dan. Abraham pudo rescatar a Lot y a todos los miembros de su familia y los trajo de regreso sin contratiempos a la ciudad de Canaán en Palestina. Y a su regreso salió al encuentro repetidamente un personaje misterioso, pero dice que este personaje bendijo a Abraham. Dice que lo bendijo. En Génesis 14 del 18 al 20 dice: entonces Melquisedec, rey de Shalem, ya sabemos que es rey de paz, rey de justicia, rey de Jerusalén, porque la palabra Shalem es también Jerusalén, y sacerdote de Elohim Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham de Yahweh Elohim, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Elohim Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo a Melquisedec, es decir, la 10ª parte de todo, puesto que diezmo significa una 10ª parte. Ahí vamos a encontrar otro punto.
El número 10 en el alefato hebreo es Yod. Yod. Y sabemos que el nombre de nuestro Salvador, ¿cuál es? Yeshua. Entonces ya ahí se está hablando de Yeshua, ya se empezó a hablar. La 10ª parte en el alefato hebreo significa Yod, de donde sale la palabra Yeshua, Salvador o ungido. Salvador o ungido. Es decir, la 10ª parte de todo, puesto que diezmo significa una 10ª parte. Tomemos nota que de Melquisedec era rey de Shalem. Este es el nombre original de la ciudad actual de Jerusalén. Shalem es la original palabra hebrea que significa paz y que hoy se pronuncia como Shalom. Esto hace a Melquisedec rey de paz. El mismo nombre en hebreo, Melquisedec, significa rey de justicia, como lo vamos a ver en Hebreos 7:2. Dice que también Abraham le dio una 10ª parte de todo el botín. Ahora, primero que todo, por traducción de su nombre, es el rey de justicia y también rey de Shalem, que significa Shalom, de paz. Y se vuelve a mencionar este personaje en el Salmo 110:4. 110:4 dice: Yahweh lo ha jurado y él nunca se arrepentirá. Tú eres Cohen para siempre, para ser comparado al orden o a la jerarquía de Melquisedec. ¿Quién estaba bendiciendo a quién en este texto? Yahweh Elohim está bendiciendo a quién? A Yeshua. Yahweh Elohim está bendiciendo a Yeshua. Y vuelvo y lo repito, Yahweh lo ha jurado y él nunca se arrepentirá. Tú eres Cohen para siempre, para ser comparado con Melquisedec. O sea, según la jerarquía o el orden o la secuencia de Melquisedec. Y hablando proféticamente acerca de Yeshua HaMashiach, dijo: juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto también lo podemos leer en Hebreos 5:6, verso 5, del 6 al 10. Hebreos 5, del verso 6 al 10. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a Hebreos 5, del verso 6 al 10. ¿Lo tienen? Dice, Hebreos 5, 6 al 10. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Yeshua, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que todo lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su piedad. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue proclamado públicamente por el Eterno como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces ya estamos como empezando a notar de que ¿quién es ese Melquisedec? Ya estamos como empezando a mirar una luz. Antes de volver a Hebreos, para aclarar quién es Melquisedec, debemos recordar que este personaje misterioso, únicamente para nosotros, hasta que Yahweh nos lo revela por medio de su palabra. Dice la escritura en Isaías: un poquito aquí, otro poquito allá, línea sobre línea, reglón tras reglón, según el precepto de nuestro propio Padre Yahweh, dado por la boca de Isaías. Por tanto, Abraham, como el rey de la corrompida ciudad de Sodoma, sabía exactamente quién era Melquisedec, casi con toda seguridad. Mire pues, lo habían visto antes. No podía haber sido cananeo, puesto que los cananeos eran fervorosos practicantes de costumbres paganas. Por otra parte, Canaán fue descendiente de Can, mientras que Yahweh había escogido a los descendientes de Sem para llevar a cabo su obra. Ahorita lo que estamos analizando es comentarios y análisis. Comentarios y análisis. Para el próximo sábado empezarnos a ahondar, para que usted pueda comprender, mire. Porque es que el punto aquí con este estudio que vamos a hacer hoy no es simplemente que se queden con un conocimiento,
sino ver esa obra tan maravillosa que Abraham la entendió. Miren, Abraham entendió. Porque mire que cuando hablamos que según el orden de Melquisedec, también dice que se sentó y tomó vino y pan con este personaje, con este sumo sacerdote. Y nos ponemos a pensar, ¿qué habrán hablado? ¿Qué habrá hablado Abraham con este ser misterioso? Y aquí hay un punto para analizar en Mateo 8, 56, 57. Yo quiero que vayamos por un momento. Mateo 8, 56, 57. Hay un punto bien interesante. ¿Ustedes se acuerdan que los fariseos siempre decían que nuestro padre era Abraham? Ellos peleaban y se aferraban. ¿Y qué les decía Yahshua? Ojalá ustedes tuvieran la fe de Abraham. Y entonces si tuvieran la fe de Abraham, las cosas de Abraham o la obra de Abraham harían, ¿cierto que sí? Y ellos aferrados. ¿Y quiénes fueron los que más le hicieron guerra a Yahshua? Los fariseos, los escribas, los saduceos, etcétera. 8, 56, 57, Mateo. Ay, no hay. Creo que es Juan, perdón, Juan. Ya me acordé, Juan. Es Juan, perdón. Bueno, pero estaba cerca. Dice, Juan 8, 56, 57. Lo voy a leer del de 55. Miren lo que dice Yahshua. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijese que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre, mire, subráyelo. Abraham vuestro padre se regocijó de que había de ver mi día, lo vio y se regocijó. ¿Qué dice ahí? Lo vio y se regocijó. ¿Con quién compartió el vino y el pan Abraham? Pero sabemos que ¿quién es Melquisedec? ¿Con quién se sentó él a tomar vino y pan? Con Yahshua. Bueno, eso me gusta. Y en el 57 dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años. Miren ellos, aún no tiene 50 años. Y hay una palabra escrita en la Biblia que dice, de cierto, ¿cierto? Usted se escucha cuando él decía, de cierto os digo. Y eso es una exclamación para relatar una afirmación. Dice así, que los fariseos y escribas, en ese momento habían fariseos y escribas. Y estamos hablando que ellos le estaban diciendo a él, ¿cómo tú dices que tienes 50 años? Entonces, claro, alguno pensará, pero bueno, 50 años, y dice que fue antes de Abraham. Entonces vamos a ver un pensamiento rabínico. Ellos le salieron con una palabra rabínica, y dice así, cuando alguien en el rabinato llegaba a los 50 años, que significa el jubileo, también se le toma a aquellos que han estado sirviendo a los 50 años, desde los 20, que eran los levitas, hasta los 30, que eran los sacerdotes. De los 20 años se les cobraba un tributo y a los 50 se le tomaba por anciano. Oiga pues, a los 50 a un servidor de Dios se le decía ya anciano. Entonces cuando le dijeron, ¿eres acaso tú anciano? ¿Sí? Como que ellos en su mente decían, ¿es que acaso tú eres anciano? Cada vez que encontramos el número 50 en la Torá, tenemos que recordar, miren lo que estaba diciendo también ellos, el Pentecostés o Shavuot. En esa fiesta se derramó el Ruach HaKodesh. Fue la que manifestó la ley divina de Yahweh. Ellos podían tener mucha literatura y mucho conocimiento, los fariseos y los escribas. Por eso el número 50 está allí. Por eso ellos veían en Yahshua una apariencia joven, porque ellos decían, en ese momento Yahshua tendría por ahí 31 o 32 años. Y ellos le dijeron, ¿acaso tú tienes 50 años? O sea, le estaban diciendo, ¿acaso usted es así anciano? Mire la respuesta de ellos, porque dice que su mente estaba tan embotada y ellos no pudieron entender este texto de Mateo 8:57. Dice que él prácticamente les dijo, antes de Abraham fui yo, y Abraham se gozó de haber estado conmigo. Y ellos se ponían como a pensar, miren, ese es el problema hoy en día. Miren, el problema hoy en día de muchos es que se quedan en solo letra, hermano, y no permiten que el Ruach HaKodesh venga a su vida. Eso está como el niño, y vuelvo y lo repito, eso está como un niño que abría un pozo en la arena y estaba con un baldecito que es que tratando de llenar ese huequito
con todo el mar, estaba en una playa. Y que es que ese huequito él intentó llenarlo. Y llegó un señor y se quedó mirando al niño y le hizo, como que. Y ese niño va y le contesta, le dice, mire, si eso me pasa a mí, eso también le pasa a ustedes, porque su mente es tan limitada y tan pequeña que la misma gloria de Dios muchas veces no la pueden soportar, hermano. Y eso le pasaba a los fariseos, estaban tan llenos de conocimiento que cuando Yahshua les dijo, antes de Abraham, fui yo. Y se supone que ellos estaban esperando un Mashiach. Entonces, si eso le pasó a ellos que eran los conocedores, los maestros de la ley, los que instruían al pueblo de Israel, usted a veces no se pone a pensar en su corazón, porque usted a veces limita las cosas de Dios también. Usted puede limitar las cosas de Dios. Y usted dirá, no, yo creo. Todos creen, hermano. Pero una cosa es creer y otra cosa es ejecutar. Y Abraham le creyó y ejecutó lo que habló con Melquisedec en ese momento. Por eso dice que las obras de Abraham fueron contadas. Las obras de Abraham fueron contadas. Dice que el número 50 está allí. Por eso ellos veían a Yahshua como una apariencia de joven. O sea, ellos lo veían tan joven a él que decían, perdónenme la expresión en el lenguaje colombiano, este mocoso de 32 años, ¿cómo iba a hablar con Abraham? Como si este no llegó a los 50. ¿Cómo va a ser más grande que Abraham? Por eso en la fiesta de Shavuot es para contar y manifestar quién es Yahshua. Cuando hacemos la fiesta Shavuot o Pentecostés, viene la revelación del Ruach HaKodesh para poder usted entender las maravillas de lo que el Eterno hizo en todos los periodos históricos de la Escritura. Por eso hay mucha gente que tiene conocimiento, pero no tiene revelación. Hay gente que está llena de conocimiento. Los fariseos y los escribas tenían conocimiento, pero no tenían revelación de la palabra. Dice, Yahshua les dijo, volvemos a Mateo, a Juan 8:58. Yahshua les dijo, desierto, desierto, confirmación. Cuando usted escucha una palabra desierto, desierto, es una reafirmación. Os digo, antes que Abraham naciese, soy yo, o yo soy. Y miren lo que hicieron ellos. ¿Qué hicieron ellos? Para arrojárselas. Pero Yahshua se escondió y salió del templo atravesando por medio de ellos. No, pues qué sabiduría la de ellos, ¿no? Y ellos conocían el relato que nosotros estamos recitando ahorita. Pregunta, ¿ellos pudieron comprender la revelación según el orden de Melquisedec? No la pudieron comprender. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender, hermano. Y si usted logra entender eso, va a crecer espiritualmente y Dios va a hacer cosas mayores con usted. Antes no. Bueno, sigo entonces aquí con esto. Dice un poquito aquí, otro poquito allá, línea sobre línea, reglón tras reglón. ¿Qué significa eso? El conocimiento de las Escrituras. Un poquito aquí, un poquito allá, para poder entender según el orden de Melquisedec qué es lo que el Eterno nos quiere revelar en nuestras vidas. Dice que había escogido a los descendientes de Sem para llevar a cabo su obra. Entonces, ¿quién es este personaje misterioso llamado Melquisedec? Antes de proseguir, tomemos nota de otro inicio muy curioso. Desde tiempos antiguos, aún antes de Moshe, la región que hoy se conoce como Palestina era conocida por los gentiles como la tierra divina, la tierra santa y la tierra de adoración. ¿Por qué? ¿Acaso había alguien allí en Palestina, Kodesh y santo, alguien con carácter divino o alguien digno de adoración? Y volvemos nuevamente al revelador capítulo de Hebreos 7. Dice que Hebreos, un pasaje inspirado por el Ruach HaKodesh, aunque muchos apóstatas hoy digan que no, ciertamente nuestro hermano Shaul, porque el que escribió la carta de Hebreos fue Shaul, sí tenía el Ruach de Yahweh, que carecían ellos, que nos permite identificar a Melquisedec. Por eso en el versículo 1 y 2 del Hebreos 7 dice, porque este Melquisedec, rey de Shalem, sacerdote de Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota a los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Shalem, puesto que Yahweh le asigna nombres a los individuos según lo que son. Entonces esto es lo que significa Melquisedec, rey de justicia. Pensemos en lo que significa rey de justicia. Yahshua mismo lo dijo. Ninguno hay bueno sino solo Yahweh. Lucas 18:19. Ninguno hay bueno sino solo Yahweh. La justicia del hombre es
ante Yahweh como trapo de inmundicia, según lo declara el profeta Isaías. La justicia del hombre es como trapo de inmundicia, lo dice el profeta Isaías. Nadie puede ser justo, sino solo Yahweh, o bien alguien que haya sido hecho justo por el poder de Yahweh, Yahshua HaMashiach en persona. No hubo jamás otro tan justo como él, quien jamás conoció pecado. Entonces no nos precipitemos a conclusiones, pues no hemos llegado al final de este revelador estudio. Cuando lo terminemos nos vamos a dar cuenta y vamos a sacar muchas conclusiones, y el Ruach HaKodesh nos va a ayudar a entenderlo. Entonces continuamos. Nadie excepto uno de la deidad de Elohim, el reino divino de Yahweh, podía ser llamado Rey de Justicia, según el orden de Melquisedec. Semejante título aplicado a otro que no fuese parte de Yahweh Elohim sería una blasfemia. Solo para Yahshua se podía declarar esa palabra, para ninguno, porque no hay ninguno santo ni justo, ni aún ni el Papa, ninguno. Porque la justicia es obediencia a la ley de Yahweh, puesto que Yahweh es el dador de la ley. Santiago 4:12. Santiago 4:12 dice: hay tan solo un dador de la Torá. Él es también el juez, con el poder para salvar o destruir. ¿Quién crees tú que eres juzgando a tu prójimo? Pero aquí el punto es el conciso A. El conciso A dice: hay tan solo un dador de la Torá. Él es también el juez. Él es también ¿qué? El juez, con el poder para salvar o con el poder para destruir. Mire pues lo que dice. Él es el mismo gobernador supremo rey. Él es quien determina lo que es justicia. Y en el Salmo 119, 172 dice: porque todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, 172. Cuando Yahshua hablaba con sus discípulos acerca de un punto determinado de la ley, él se colocaba, miren lo que hacía Yahshua. Yahshua se colocaba en una posición ¿qué? Superior a ella. Él es el amodel del día de reposo. Él es Señor del día del Shabbat. Y vamos a aprender algo bien importante. O te voy a ir adelantando unos puntos. Ahí está. Dice que cuando se bebe vino y pan, cuando Él le dio vino y pan a Abraham, estaba hablando de redención. Estaba hablando de salvación. Estaba hablando de bendición. Y un punto importante y otra característica. Dice que después de esa batalla que tuvo Abraham cuando rescató a Lot, dice que se sentó a tomar vino y pan. Y eso nos enseña una profundidad espiritual a cada uno de nosotros en cada Shabbat. ¿Sabe que, listo, sí, Yahshua es el Señor del Shabbat y nosotros guardamos Shabbat todo el día, pero detrás de eso hay una profecía y te la voy a enseñar hoy. Cada que terminamos una semana y estamos llegando a Shabbat, estamos llegando de una batalla y una guerra, en la cual nos sentamos ese viernes a celebrar con vino y pan y decirle al Señor: todavía nos tienes de pie. Todavía nos tienes de pie para celebrar Shabbat. Pan y vino. Seguimos y terminamos. Mañana viene un domingo, empieza la batalla nuevamente. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Y volvemos el viernes. Entonces, ¿qué pasa cuando viene el Shabbat? ¿Cuántos se alegran cuando viene el Shabbat? Porque sabemos que el Shabbat es la celebración de la victoria que Mashiach hizo por nosotros, como lo hizo con Abraham. Por eso dice que Él es Rey de justicia. Él es la justicia. O sea, cada que nos sentamos a celebrar, a compartir el vino y el pan y la cena, le estamos diciendo a nuestro maestro, a nuestro rabí, a Yahshua HaMashiach, le estamos diciendo: gracias, porque por tu causa, porque tú eres el sumo sacerdote, escúchame bien, porque tú eres el sumo sacerdote que está administrando este santuario para que la gloria del Ruach HaKodesh nos sostenga de pie. Por eso cuando llega un Shabbat usted no puede llegar aburrido, hermano, porque hay mucha gente que llega peleando al Shabbat. No, pues qué bendición, hermano. No se puede llegar a un Shabbat peleando. A un Shabbat se llega es declarando la victoria de esa semana, hermano. Independientemente de lo que esté sucediendo. Cuando usted toma ese vino y toma ese pan y empieza a hacer las verajot, las bendiciones,
Está declarando lo que el Eterno está haciendo a favor de tu vida. Eso es la fe de Abraham. Eso fue lo que hizo Abraham. Él declaró la fe. Por manos de él no ganó la batalla. Y si miramos en todas las escrituras, ninguno ganó la batalla por mérito propio. Todas las batallas fueron ganadas ¿por quién? Por el Eterno. Por eso cada batalla que se celebra en Shabbat. Ese es nuestro reposo. Cada vez que llegamos a ese Shabbat estamos declarando victoria. Diga victoria. Los que me escuchan en el video, victoria también para tu vida. La justicia del hombre entonces sabemos que es como trapo de inmundicia. Ya leímos Santiago. Él es el gobernador y supremo. Él es el que determina lo que es justicia. Y dice el Salmo 119, 172, porque todos tus mandamientos son justicia. Cuando Yahshua hablaba con sus discípulos acerca de un punto determinado de la ley, él se colocaba, mire, ahora sí me entiende, él se colocaba en una posición superior a ella. Él es el modelo, él es el Shabbat del día de reposo. Marcos 2:28. Vamos a Marcos 2:28. Dice, por tanto, el Ben-Adán es el Adón aún del Shabbat. Por tanto, el hijo de Ben-Adán es el Adón del día del ¿qué? Del Shabbat. Ningún ser humano puede ser amo o rey sobre la ley de Yahweh. Solamente Yahweh puede serlo. Todos los seres humanos han pecado y quebrantado la ley. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Eterno es vida eterna en Yahshua HaMashiach, según el orden de Melquisedec. Pero mire que cuando hablamos también de Melquisedec, yo hablaba hace 15 días que él también es nuestro santuario. ¿Usted se acuerda cuando le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, quién los fascinó a que se salieran del santuario para volver nuevamente a la carne? Entonces este es un punto bien interesante. Nunca se le olvide 1 Corintios 6:19, y yo esto lo voy a seguir repitiendo en estos días de enseñanza. Ignoráis que vuestro cuerpo está siendo preparado. ¿Cómo estamos siendo preparados? ¿A través de quién? De Mashiach. Ignoráis que vuestro cuerpo está siendo preparado para un santuario. Ya entendimos qué es santuario, ¿cierto? No el santuario que están construyendo ahorita, no. Ignoráis que vuestro cuerpo es un santuario preparado para que el Ruach HaKodesh more en él. Pero resulta que ese santuario necesita un sumo sacerdote. Y ya estamos identificando quién es ese sumo sacerdote, ¿cierto? El que está intercediendo por nuestra necesidad, el que en medio de las batallas, ¿qué hace él? Cuando entramos al lugar secreto a orar, dice, ¿y tu Padre que te ve en lo secreto? Te recompensará en lo público. Pero como sabemos que somos un santuario y la presencia de Él mora en nosotros, no es solamente en el lugar secreto, sino como dice la Escritura, con gemidos indecibles y orar sin cesar. Estar orando sin cesar. Entonces ese sumo sacerdote está recogiendo el incienso y ahorita vamos a ver de los reyes y sacerdotes. Ese sumo sacerdote, dice la Escritura en la carta a Pedro, ¿o ignoráis que ustedes son reyes? Pero yo sé que muchos no lo creen todavía, pero bueno. Yo sé que muchos dicen, no, eso es por allá para los de España, para los príncipes de Inglaterra, etcétera, etcétera. Y miren, otro punto bien interesante. Y eso también lo vamos a ver. Según el orden de Melquisedec, está por encima del sistema sacrificial levítico. ¿Por qué? Porque el sistema levítico era un sistema débil, tanto en lo mental como en lo moral. No podían cumplir los requisitos que este sumo sacerdote Melquisedec podía cumplirlos, porque él era ¿qué? Perfecto. Y la misma Escritura lo dice, ninguno hay bueno sino solo Yahweh y su ungido. Entonces necesitábamos un sumo sacerdote con las características de Melquisedec, que solo se podían reunir en Yahshua. Y solo a través de él, mire, cuando entramos a orar, dice la Escritura que somos sacerdotes, no somos levitas, somos sacerdotes. Porque el orden levítico terminó cuando fue destruido el templo. Ojo, cuando fue destruido el templo se terminaron los sacrificios.
Necesitamos un sacrificio perpetuo y para siempre. Entonces nosotros cuando entramos como sacerdotes, ¿cuál es la característica del sacerdote? Santidad. Para que el sumo sacerdote, que es Yahshua, nos ayude a entrar al lugar, ¿qué? Santísimo. Sin Él no podemos. Sin Mashiach, sin el Salvador no podemos, hermano. Por eso tenemos que estar a cuentas, dice el Eterno, que nos pongamos siempre a cuentas con Él. Por eso dice que la justicia del hombre ante Yahweh es como trapo de inmundicia, y nadie puede ser justo sino solo ¿quién? Yahweh. Ningún ser humano puede ser amo o rey sobre la ley de Yahweh, solamente Yahweh puede serlo. Todos los seres humanos han pecado, Romanos 3:23. Y continuando en el capítulo 7 de Hebreos, notemos también que este personaje era rey de paz. ¿Qué significa? Rey de paz. Entonces la pregunta, si Yahshua es un rey de paz y habita en nosotros como santuario y como sumo sacerdote intercediendo por nosotros, ¿cómo tiene que ser nuestro diario vivir? ¿En guerra o en paz? Viene otra pregunta. Si en usted mora la presencia, como dice lo que se está enseñando, usted tiene que ser una persona de paz y no de guerra. Y si usted todavía es de esas personas conflictivas que no ha podido lograr entender lo que hasta ahora estamos en la orilla, estamos como Pedro cuando Mashiach le dijo, Pedro, ven. Sí. Eso estamos haciendo en este momento. Vamos a empezar a caminar sobre las aguas. Para los próximos chavás poder entender qué es lo que hay profundo. Dice que, notemos también que este personaje era rey de paz. La antigua palabra Salem, de donde se deriva Jerusalén, significa paz. Y tengan en mente que Yahshua es llamado además príncipe de paz. Isaías 9:6, príncipe de paz. Ningún hombre podía ser rey de paz. El hombre no conoce el camino a la paz. El hombre no conocía el camino a la paz. Y vamos a leer Romanos 3:10 y el 17. Dice, Romanos 3, verso 10 y verso 17. Como dice la Tanakh, no hay ni uno solo que sea justo, ni aun uno. Nadie tiene entendimiento. Y el camino del Shalom no lo conocen. Nadie que dice tiene entendimiento. Y el camino del Shalom nadie lo conoce. Entonces, ¿cuál era el propósito de nuestro Mashiach? ¿O cuál es el propósito de Mashiach sobre su vida? Que usted tenga ¿qué? Paz, diga paz. ¿Y es difícil tener paz? Aún en medio de lo que pase, ¿es difícil tener paz? Humanamente, sí. Pero si lo tenemos a Él, no. Porque nuestras debilidades en Él se vuelven fortalezas. Por eso Romanos dice, diga al débil, fuerte soy. Nosotros todos somos temerosos. Nos da angustia de lo porvenir. Nos da angustia de lo que pasa. Nos da angustia de lo que escuchamos. Nos da angustia de todo lo que dicen en las noticias. Pero tenemos un rey de paz que mora en nosotros, que esa misma paz que nos está dando a nosotros se la dio a Abraham. Mire pues, ¿se la dio a quién? A Abraham. Por eso dicen que la fe de Abraham era una fe de paz y de shalom. Y cuando empezamos a estudiar la historia de Abraham, claro, él vivió una vida afligida, tenía una esposa llamada Sara que no podía tener hijo, vino el ángel de Yahweh, le dio una promesa y él se angustiaba y todo, pero aún así, en medio de esa angustia, este Melquisedec salió al encuentro de él y le dio promesa. ¿Sí? Le dio promesa y se sentó con él. Y eso es algo que Él quiere hacer también con nosotros, pero es algo que nos cuesta entenderlo. ¿Sabe qué? Por los afanes, hermano. Vivimos tan afanados en el ir y venir, en los asuntos, en el trabajo, en todo lo que nos rodea y en todo lo que hacemos, que a veces nos olvida que Él es un eterno de paz sobre nuestras vidas y sobre nuestro corazón. No hay justo ni aun uno, y no conocieron el camino de Shalom. Dice que no conocieron el camino de Shalom. Ningún ser humano podía haber sido rey de paz si no la conocía. Siguiendo adelante vemos que Melquisedec no tenía ni padre ni madre, ni genealogía. No nació como otros seres humanos. Eso también lo vamos a ver más adelante. Porque dice que no nació como otros seres humanos, que ni tienen genealogía. Melquisedec carecía de padre y madre terrenal.
Pero esto no indica que se había perdido su registro de nacimiento, pues sin registro de genealogía todo sacerdote humano quedaba excluido según Esdras 2:62. Ellos tenían un registro de todos los sacerdotes. Pero miren lo interesante, otro punto para analizar. Después de que Yahshua vino y restauró la Ketubá, lo que se había perdido, no es un nuevo testamento, ni es un nuevo pacto. Vino y restauró lo que se había perdido. A partir de ese momento, se perdió la genealogía, porque ya todos somos reyes y sacerdotes. ¿No lo entienden? A partir de ese momento, la genealogía ya es espiritual, porque estamos inscritos en el libro de la vida. Por eso dice en Apocalipsis que tenemos que ser hallados escritos en el libro de la vida. Y ese es el libro de la genealogía de nosotros, como sacerdotes de Yahweh. Miren lo tremendo. Pero a veces somos tan carnales que se nos olvida hasta lo que somos. A veces somos tan incrédulos que seguimos dándonos duro. Venimos a una reunión y parecemos más fracasados que gente llena del Espíritu Santo. Y por no entender estas reglas es que a veces decimos, ay, yo soy un creyentico más. Aquí en la lucha. No tengo papá ni mamá, ni nadie que me quiera. Y miren hasta el momento, y no hemos entrado a la profecía. Estamos mirando simplemente. Pero dése cuenta cómo es usted cuando se da duro. Aún usted que me está viendo. ¿Somos expertos en darnos duro? Sí. El Eterno dice cosas maravillosas. Ay, voy a hacer esto contigo. Mire, yo entregué a mi hijo lo más amado porque yo te voy a levantar. Yo puse en ti como rey y sacerdote. Según está escrito en la carta de Pedro, ustedes van a ser reyes y sacerdotes para que ministren mi presencia. Ustedes van a ser un santuario santo para que rindan adoración. Y nos dicen eso y como que, sí. Y si nos pusiéramos a pensar los levitas, ¿cuánto tenían que prepararse? Tenían que, miren, era tanto el amor y el anhelo de ellos y el compromiso que ellos no compraban los animales. Desde pequeños los empezaban a criar para dar lo perfecto en el día del sacrificio. Daban lo mejor. Y el Eterno no le está pidiendo a usted sino solo que usted sea un sacrificio vivo, con frutos dignos de arrepentimiento. ¿Le está pidiendo mucho a usted? Y entonces, ¿por qué nos cuesta a veces avanzar? ¿Sí ven? Somos buenos para leer, pero somos muy malos para entender. Somos muy buenos para recitar, pero muy malos para ejecutar. ¿Sí ven? Pero aquí vemos que Melquisedec no tenía genealogía ni por lo tanto no era como los demás seres mortales. No tenía descendencia o linaje humano, sino que existía por sí solo, como lo dijo el apóstol Pablo en sus palabras inspiradas. Dice en Hebreos 7:3, ni tiene principio de días, ni fin de días. Así vemos a Melquisedec, siempre existió desde la eternidad. Melquisedec era ¿qué? Eterno. Y solo Yahweh es eterno y concede vida eterna. Melquisedec ni siquiera fue creado como los malajim o como los ángeles, sino que ha existido por sí solo por toda la eternidad. Esto puede decirse únicamente de un ser divino de Yahweh Elohim y no de un simple ser humano. Sin embargo, Melquisedec no pudo haber sido Yahweh, el Padre, pues era sacerdote de Elohim Altísimo. Las Escrituras nos dicen que ningún hombre jamás ha visto al Padre. Y vamos a Juan 1, 18 y 5:37. Juan 1, 18 y Juan 5:37. ¿Ustedes se acuerdan cuando los fariseos y los escribas le decían, muéstranos al Padre? ¿Y él qué le decía a ellos? Mi Padre y yo somos un ejad. Entonces ellos decían, como un simple mortal. Sí, ahí sí estamos hablando de una genealogía por sangre. Cuando hablamos de genealogía por sangre, nos tocaría estudiar el primer capítulo de Mateo y el segundo capítulo de Mateo por genealogía de sangre, según la línea del rey David.
Pero si lo vemos por la línea eterna, dice que no tenía ni padre ni madre. Juan 1:18. Dice así. A Yahweh nadie le ha visto jamás. El unigénito, el Benei, el Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado, ¿a qué? A conocer. ¿Cuál fue la tarea de Yahshua cuando vino aquí a la tierra? Dar a conocer al Padre. ¿Los maestros de la ley lo conocieron? Dijo la Escritura, o dice la Escritura, a los suyos vino. No, pero sí lo recibieron. Lo recibió el pueblo. Lo recibió Pedro, Juan, todos ellos sí lo recibieron. Pero se está hablando en contexto de los líderes religiosos. Ellos sí no lo pudieron recibir. Y lo más tremendo, ¿sabe qué es? Que ellos conocían mejor Torah que tú y que yo. Porque ellos se la pasaban horas, como hoy en día se la pasan allá en Israel. Horas de horas. Sentados en las yeshivas, estudiando. Pero su mente todavía está ¿cómo? Embotada. Todavía no han podido entender ese punto. 5:37. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. También el Padre que me envió ha dado ¿qué? Testimonio de mí. No obstante, Abraham vio a Melquisedec. No pudo haber sido Yahweh el Padre, sino que fue hecho semejante al Hijo de Yahweh y permanece sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:3. Ahí lo tenemos. Durante el tiempo de Abraham, Yahshua, mire, ojo con este punto. Durante el tiempo de Abraham, Yahshua no era hijo de Yahweh, puesto que aún no había nacido aún de la Virgen María, de Miriam, pero sí fue hecho semejante al Hijo de Yahweh en su manifestación a los antiguos. Entonces fijémonos nuevamente que en lo que nos revela este pasaje Melquisedec permanece, es decir, continúa siendo para siempre un sacerdote. Yahweh el Padre no es un sacerdote del Elohim Altísimo, pero Yahshua el Hijo sí lo es. Sin embargo, aún en los días en que el apóstol Shaul vivió y escribió, poco después de nuestro amo y Mashiach ascendiera al cielo como sumo sacerdote, las escrituras declaran que aún entonces Melquisedec permanece tiempo presente y sacerdote para siempre. Por eso él dice, yo soy el Aleph y el Tab. El Aleph y el Tab. El pasado, el presente y el futuro. Observemos también que el orden del sacerdocio del Mashiach lleva el nombre de Melquisedec, que él es de la misma manera que el nombre de Aarón. Mire pues, observemos también que el orden del sacerdocio del Mashiach lleva el nombre de Melquisedec de la misma manera que el nombre de Aarón fue usado para el sacerdocio aarónico. ¿Se acuerda? El sacerdocio aarónico. Es así como Melquisedec fue sumo sacerdote en aquellos primeros tiempos. Durante los días del apóstol Pablo, de Shaul, lo es ahora y lo seguirá siendo para siempre. Igualmente Mashiach fue, es y será sumo sacerdote para siempre. ¿Significa esto que hay dos sumos sacerdotes? No. Hay una sola conclusión y es ineludible. Muy en contra de las diversidades humanas a las que hoy se aferran tanto Melquisedec y Yahshua son uno solo. Tanto Melquisedec y Yahshua son uno solo. No falta quienes hacen hincapié en la declaración bíblica de que Melquisedec no tiene fin de vida. Dice que Melquisedec no tiene fin de vida. Discuten el hecho de que puesto que Yahshua murió, ¿se acuerdan cuando él murió? En la cruz del Calvario o en el madero. Discuten el hecho de que puesto que Yahshua murió, tuvo fin de vida. Eso piensan algunos escritores o algunos judíos. Discuten el hecho de que puesto que Yahshua murió, tuvo fin de vida. Si esa fue la interpretación correcta del pasaje, entonces tendríamos que deducir que Yahshua aún está muerto. Pero Yahshua HaMashiach no está muerto, está vivo, que fue imposible que la muerte le retuviera. Hechos 2:24.
Dice, pero Yahweh, ¿quién resucitó a Yeshua? Yahweh, bueno. Dice, pero Yahweh lo ha resucitado y lo ha librado de los sufrimientos de la muerte. Era imposible que la muerte lo mantuviera. Es imposible que la muerte lo retuviera. Era imposible que la muerte mantuviera sus garras sobre él. Era imposible. Y eso nos da una esperanza a nosotros también. Dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, pero ¿quién nos va a levantar ese día? Con el poder del Ruach HaKodesh. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, ¿cuál es la esperanza de los muertos en este momento? Dice que cuando Él venga, los muertos en Yahshua resucitarán primero, luego los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con Él. ¿Es una esperanza? Claro, es una esperanza. O sea, si Yahshua no hubiera resucitado, en vano fuera la predicación en este momento. No tendría sentido porque no podríamos hablar de vida eterna. No podíamos hablar de nuevos cielos o nueva tierra. No tendría sentido estar acá. Pero sí tiene sentido porque dice que Él que resucitó. Entonces, la genealogía por sangre, por parte de Miriam, no se quedó ahí solamente. No se quedó ahí solamente. Bueno, sigo con esto. No faltan quienes hacen hincapié de la declaración bíblica de que Melquisedec no tiene fin de vida. Discuten el hecho de que está puesto que Yahshua murió, tuvo fin de vida. Si esa fuese la interpretación correcta del pasaje, entonces tendríamos que deducir lo que acabamos de leer en Hechos 2:24, que es el único propósito. En efecto, Yahshua es el autor y conservador de nuestra salvación. Hechos 5:9 y Hechos 12:2. Hechos 5:9 y Hechos 12:2. Hoy no estoy corriendo para que vayamos entendiendo, porque estos son temas que usted tiene que comprender. Esto no es de correr, sino que usted entienda. Porque es que a medida que vayamos el otro sábado ya vamos a empezar a mirar lo que es la sombra profética según el orden de Melquisedec. Hechos 5:9 dice, y Pedro le dijo, ¿por qué os opusiste de acuerdo para atentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y vamos a Hechos 12:2. Miren el poder que tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el poder de quitar y de dar vida. Y este texto es basado a una promesa que había hecho Ananías y Zafira, que ellos habían propuesto dar en su corazón, pero también en su corazón llegaron y quitaron una parte y no lo dieron todo. Y dijo Pedro, ustedes no le mintieron al hombre, sino le mintieron ¿a quién? Al Ruach de Yahweh. Y ahí fue cuando le dijo, ahí fue cuando falleció el esposo y después la esposa. Los dos por una mentira. Imagínense, por una mentira. Y alguno dirá, mire, este es otro ejemplo claro para hacer un alto. Aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando uno le hace una promesa al Espíritu, al Ruach de Yahweh, uno tiene que tener mucho cuidado según uno lo enseña Eclesiastés 5. No hagas votos a la ligera. No después que digas es que fue por ignorancia que yo lo hice delante del sacerdote, porque el Eterno no dará por inocente a nadie. Entonces cuando vemos este texto, cualquiera dirá, pero no es justo. Si ellos lo que estaban dando era de ellos, pero hay una cosa, que cuando usted hace una promesa la tiene que cumplir. Por eso al Ruach no se le puede mentir. Por eso la palabra de Dios dice, no hay ni uno justo, porque todos son mentirosos. Dicen, son engañadores, etc. Pero eso es lo que nosotros estamos tratando de ¿qué? De buscar. La imperfección para buscar la ¿qué? La perfección. Y buscar lo incorruptible de este cuerpo, lo corruptible a lo incorruptible. Hechos 12:2. He aquí, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó
mano a algunos de la Quejilá para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Pero la escritura nos dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El único que tuvo el poder de levantarse de la muerte fue Mashiach. Pero ellos tenían una esperanza. ¿Sí me entiendes? Ellos tenían una esperanza conforme a la esperanza que tenemos, ¿quiénes? Nosotros. Es el decir declarado porque Yahweh es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:10. Y no es maravilla, Melquisedec y Yahshua HaMashiach son una misma persona para siempre. No hay otro rey de paz, ni otro intercesor, ni sumo sacerdote mediante el cual podamos ser salvos por la misericordia y el amor divino. Yahshua HaMashiach es nuestro melé y nuestro representante de nuestro altísimo Elohim. Yo quiero que vayamos a Éxodo 25:40. Vamos a Éxodo 25:40. Y vamos a terminar aquí porque es que lo del otro sábado es muy completo. A mí no me gustan las cosas a medias. El otro sábado ya vamos a empezar a ahondar otros puntos. Miren lo que le dice el Eterno a Moshe. Éxodo 25:40. Dice, mira, y hazlo conforme al modelo que te he sido mostrado. En el monte le dice, haz el santuario conforme vistes en el monte, que era figura de lo que había de venir. Era figura de lo que había de venir. Lo perfecto era figura de lo celestial. ¿De quién estaba hablando ahí? De Yahshua como santuario. Pero también él vio un sumo sacerdote. Según el orden de Melquisedec, Moisés lo vio. Él lo vio también. Pero mire lo que sigue aquí, que era figura de lo que había de venir. Lo perfecto era figura de lo celestial, de lo eterno. El Shaddai, el poderoso, le dijo a Moisés, haz el santuario. Conforme lo vistes en el monte, en la carta a los hebreos dice que eso solo era figura de lo que habría de venir. Colosenses 2:17 dice, estas son sombras de cosas que han de venir, pero el cuerpo es el del ¿qué? De Mashiach. Y Hebreos 8:5 dice, pero a los que ellos están sirviendo es solo una copia y una sombra de las cosas originales del cielo. Pues cuando Moshe estaba listo para erigir el santuario, Yahweh le advirtió, mira, que lo hagas todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, dice la escritura, era figura de lo perfecto, lo celestial y lo que vino a levantar en nosotros. Por eso nosotros somos parte de ese plan también, según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando a veces pensamos, dice que nuestro padre de la fe es Abraham, y no es por la línea de la circuncisión, como lo dicen algunos. Es porque él vio ¿a quién? A Mashiach, y se gozó de ese día. Dese cuenta, él se gozó de ese día. ¿Qué hablaron? No se sabe, pero debió haber sido algo muy sobrenatural y tremendo. Al punto que dice la escritura que él es el padre de la fe. Pero a veces también nos ponemos a pensar, mire, qué bonito es leer y qué bonito es enseñar y dar mensajes de Abraham y bueno, lo que se ha expuesto en esta noche. Pero el punto que lo que el Eterno quiere enseñarnos no es solamente que nos quedemos en ese conocimiento, sino que uno dice, cuando uno lee todo esto, el corazón de uno se goza. La palabra goza es eternidad, uno espera eternidad. Sí, entonces uno dice, tremendo Abraham, tremendo los patriarcas, porque los patriarcas tuvieron que ver con el Mashiach. Pero el punto es nosotros en el tiempo presente que somos un santuario, cosa que no lo eran ellos y cosa que sí tenemos nosotros. Porque dice que todo lo que ocurrió fue simbolismo y figura profética de lo que habría de venir. Entonces viene una pregunta, ¿por qué todavía nosotros seguimos militando en la misma incredulidad? ¿Por qué seguimos en lo mismo? ¿Por qué en pleno siglo XXI, donde conocemos las escrituras, somos un santuario, fuimos llenos del Espíritu Santo, tenemos un sumo sacerdote Cohen Gadol que intercede por nosotros?
Y aún así nosotros seguimos batallando. Y cuando nos devolvemos a las escrituras no dicen que ellos tuvieran lo que nosotros tenemos. Que cuánto ellos se hubieran gozado, estamos acá, cuánto ellos se hubieran gozado de estar viviendo ese tiempo que nosotros estamos viviendo. No tenemos que ofrecer sacrificio, no tenemos que hacer muchas cosas de las que hacían los levitas. Y aún así, a veces nos cuesta. Nos cuesta entender y creer. Y nos volvemos una reunión de solo personas en un lugar, pero uno dice, ese no es el sentido de las cosas. El sentido es crecer y dar fruto. Y ese es el punto que cada día como que nos cuestionamos con mi esposa. Nosotros no podemos ser cualquiera. Nosotros fuimos llamados para hacer cosas grandes con toda esa gente que necesita del Eterno, hermano. Es mucha la gente que necesita. Y nosotros como santuarios móviles, porque nosotros no somos santuarios quietos ni somos el tercer templo que está ahí quieto. Nosotros somos santuarios móviles con un sumo sacerdote, con el poder del Espíritu Santo, y a veces decimos, estoy en la lucha. ¿Usted no se ha puesto a pensar eso? Y Yahshua con todas las promesas, el solo hecho de lo que leímos hoy, si lo ponemos en práctica en nuestra vida, decimos tremendo, si Abraham lo hizo, yo también lo puedo hacer. Abraham era un hombre de fe, también era un hombre de guerra por el celo de las cosas de Dios. Dice que él amó tanto las cosas de Dios que se apartó del pecado y salió de una tierra idólatra. Y aún sin saber para dónde iba, le creyó al Eterno y se fue. Y dice que él no sabía para dónde iba. Y a veces nosotros decimos, oiga, verdad, yo no sé ni para dónde voy. Y con el rúa y todo, y seguimos militando en lo mismo. A veces en nuestra mente y en nuestro corazón decimos, es que la verdad yo no sé ni qué Dios tiene conmigo. Y leemos todo esto y todavía ni entendemos. Con este pedacito que estamos o que acabamos de leer, y a veces decimos, ¿será que Dios tiene algo conmigo? ¿Qué cree usted que con este mensaje? ¿Será que Dios tiene algo con usted? ¿Poquito o grande? Grande. Bueno, pues, decimos grande, pero a ver. Sí, a ver, sí, grande, pero ya, que se vea. Porque es que es fácil decirlo, mano. Vuelvo y lo digo, es fácil exponer, pero qué fácil es vivir. Y eso es lo que el Eterno quiere trabajar en nosotros, que no seamos cualquiera. Porque la otra semana vamos a ver cuando Él dice que somos reyes y sacerdotes. Y esa palabra pesa, hermano. Pesa. Un día iba un gran ministro de Dios, un evangelista, iba en un avión. Y resulta que en ese avión iba un embajador. Y llega la azafata y le dice, ¿sí saben qué embajador está viajando aquí en el avión para el país donde iba? Y le pregunta a este evangelista, ¿quién? Él es embajador de tal país. Y él le dijo, eso no es nada. Yo soy embajador en el lenguaje de él, yo soy embajador de Cristo para las naciones. Y la azafata lo miró y se burló de él. Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Porque para él son locura y no las puede entender. Más el que es espiritual dice, si el Eterno lo dijo, yo lo creo. Y eso es lo que usted tiene que entender y creer. ¿Sabe por qué? Porque no hay cosa más triste que usted terminar su vida simplemente con mucha información, pero no haber hecho nada para Dios. Eso es lo mayor. Eso es lo mayor y lo frustrante. Yo siempre he dicho, uno no se casa solamente para traer hijos a este mundo. Uno se casa para cumplir un propósito grande, para dejar una huella marcada. Lo mismo pasa en el ministerio. Si Dios lo rescató a usted y me rescató a mí, no fue simplemente para sentarnos y decir, qué bonita charla. Me gustó, me tocó esa predicación, ¿sabe? La voy a repetir. No, es para dar frutos, hermano. O sea, Dios no nos llamó a cualquier cosa. Y cuando digo que Dios no nos llamó a cualquier cosa, nos llamó aún para pelear en los asuntos espirituales de Él. Y eso también lo vamos a ver en las enseñanzas según el orden de Melquisedec.
Todo eso lo vamos a aprender. Y todo eso lo vamos a empezar a analizar. Dice que cuando Abraham apartó el diezmo, muchos se preguntarán, ¿por qué ofreció diezmo? ¿Qué significa el diezmo? Ya entendimos el pan y el vino, ¿cierto? El diezmo tiene un significado muy tremendo. Y cuando leemos Malaquías 3:10 dice, vosotros me habéis robado. Y dicen, ¿en qué? Las naciones, en vuestros diezmos y ofrendas. Pero resulta que los malos intérpretes de la ley, los malos en las religiones lo utilizan para manipulación de ellos. Pero yo le voy a enseñar el contexto de qué significa diezmo. Diezmo significa protección en medio de la guerra financiera. Por eso el diezmó. No porque le hayan dicho, porque ¿quién se lo reveló? No se lo reveló ni carne ni sangre, sino se lo reveló el Rúa a él. ¿Y qué hizo? Dio de la 10ª parte. Y lo mismo dijo, qué casualidad, lo mismo dijo Jacob. Dijo, ¿y el diezmo apartaré? ¿De todo esto el diezmo apartaré? Eso significa protección y cobertura sobre todo lo que tú tienes. Por eso Abraham fue un hombre tan bendecido, hermano. Súmele Shabbat, súmele gratitud, pan y vino. Súmele que usted es santuario. Súmele que tenemos un Cohen Gadol que intercede por nosotros. Súmele el poder del Ruach HaKodesh. Y súmele obedecer la ley. ¿Cuál es el resultado? 2 lo dijeron, el resto no. Y la escritura dice que Dios no es injusto para olvidar lo que hemos hecho. ¿Sí? Él no es injusto. Ahora otro punto, es tremendo. Cuando dice que se estableció un nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, nosotros fuimos privilegiados, hermano. Porque nosotros estamos por encima del sacerdocio levítico. Yo no sé si usted lo logra entender. Cuando leemos todo lo de Levítico decimos, no, eso era durísimo, no todo lo que le tocaba hacer a ellos. Y llega Yahshua y nos la pone fácil. Los voy a injertar a ustedes y yo voy a hacer todo por ustedes, no aboliendo la ley. Ojo, no aboliendo la ley, que la religión dice que se abolió la ley porque lo hizo todo, no. La ley y la Torá es para nosotros conocer qué es pecado y corregir nuestro camino. Pero el punto en que yo quiero hablar aquí es que cuando nos dice todo, ya no tenemos que hacer sacrificio. Ya no tenemos que viajar a Jerusalén. Por ahora. Cielo nuevo, nueva tierra va a ser diferente. El otro punto es, dice la escritura que el sacerdocio levítico fue muy débil y no se pudo completar muchas cosas por causa de la debilidad. Por eso era necesario que se levantara un sumo sacerdote según el orden y la jerarquía de Melquisedec. Y ese sacerdote lo iba a hacer todo por nosotros. Entonces, ¿qué nos demanda ese sumo sacerdote? ¿Qué nos demanda el Padre a través de ese sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Y eso lo vemos cuando Yahshua prepara e instruye a los discípulos y les dice, vayan a las naciones. Vayan y prediquen la Besorá, las buenas nuevas de salvación. Y aún en eso nos cuesta. ¿No nos está pidiendo más? Y a veces somos tan egoístas que para ganar almas, con todo lo que tenemos, un templo móvil, somos un santuario móvil, tenemos el Ruach HaKodesh, tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, dice la escritura que somos reyes y sacerdotes, y no tenemos tiempo para nada. ¿Será que a usted le queda aliento de decir soy rey y sacerdote? ¿Ahora sí me entiende? Dice que cuando vino Yahshua, estableció un nuevo sacerdocio. Lo estableció. Porque en ese momento cuando él vino, el templo estaba ¿qué? Lleno de demonios. El templo herodiano estaba lleno de demonios. Habían sacado la presencia del Eterno. Todo eso también lo vamos a ver ahorita en los próximos estudios. Y fue la mirada en nosotros.
en personas común y corriente como tú y como yo. De lo vil del mundo, mire, de lo vil. Que si usted se pone a mirar por nosotros, ¿quién da un peso? Un ejemplo. Ninguno. Pero dice que Él nos amó con amor eterno. Y aún con todo eso, miren, con toda esa poesía que Él nos dice en sus escrituras, y aún a veces somos tan olvidadizos. Y a veces nos cuesta levantarnos. A veces nos cuesta confiar, pero lo más tremendo que a veces nos cuesta cambiar. Es fácil venir y sentarse acá. Es fácil usted de su casa mirar este mensaje, pero si usted no se determina a hacer nada, de nada sirve. Simplemente sería información. Sería un hombre lleno de solo información. Y a eso el Eterno nos llamó. Él nos llamó a cosas, dice que aún cosas mayores haríamos en. La pregunta es, para cada uno individualmente, ¿lo ha hecho? ¿O lo está haciendo? ¿O lo va a hacer? O no, la otra más fácil, a mí déjeme quietico aquí sentado hasta que me lleguen los años y me muera y me vaya con el Señor. ¿Sí? ¿Será que Él va a venir por gente así? Él no va a venir por gente así, hermano. Cuando miramos las escrituras vemos mártires. Vemos un reguero de mártires que uno dice, oiga, pero ¿dónde está mi bendición? Esa es la bendición. Esa es la bendición que dice la escritura. Que cuando somos muertos por causa de Él, somos bendecidos. Porque el lenguaje de Dios es diferente al del hombre. El que ama su vida la perderá. Pero el que aborrece su vida por causa de mí, la ganará. Ninguno que pone la mano en el arado es digno de que mire. Pero hoy en día la gente sigue mirando para atrás. Y uno le dice, venga, ¿usted está en la fe? No, con Dios hasta el final. Yo muero por Él. Pero está mirando ¿para dónde? Para atrás. Y lleno de información. Vuelvo y repito lo mismo. Lleno de información. Solo mensajitos. Una palabra aquí, una palabra allá, pero nadie nace por cambiar. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Aún los que me escuchan a través de este video. No es solamente que usted se quede en la casa viendo youtubers, solo viendo mensajes de Moreno, o que usted esté. Hay gente que hoy en día, desafortunadamente, se congregan viendo videos. Dice, yo desde acá me estoy ministrando, yo desde acá estoy bien. Eso no es estar bien. El estar bien es hacer la obra completa del Eterno. Salir afuera, evangelizar, ganar almas, sanar al herido, sanar al cojo, levantar al ciego, levantar al muerto. Y no simplemente levantar un videíto, subirlo a YouTube y ya, eso no es nada. Eso a la final es basura. Porque fuimos llamados fue a hacer evangelismo afuera, hermano. Ese es el papel de un hombre lleno del Ruach HaKodesh, un sacerdote puesto por el Eterno, que es guiado por el Espíritu Santo. Esos son los que se levantan a hacer la gran comisión. Y si no la estamos haciendo o tú no la estás haciendo, no tiene sentido esta enseñanza, porque no se está ejecutando en su vida. Porque es que el que nos inclina o el que nos empuja a hacer la buena obra, ¿quién es? El Mashiach. Dice que el sumo sacerdote tenía que entrar al templo para expiar los pecados por él y por el pueblo. Y a la vez él recibía revelación para llevársela al rey. Y lo más tremendo es que el Eterno nos habla seguido. Todos los días le puede estar hablando a usted, si es que le habla. Pero yo no creo que él le diga, tranquilo, mi amor, tranquilo, papito, quédese dormido, quédese quieto, siga en las profundidades espirituales que yo voy a hacer por usted. ¿Él habla así? No. Yo siempre he dicho, cada día que pasa y no se hace algo para Dios es un día perdido. Y los días que se pierden no son recuperables. Eso téngalo usted claro hoy. Los días perdidos no son recuperables. Y eso es algo que tenemos que tener claro, que todo lo que hagamos será escrito. Todo lo que hagamos será escrito. Y yo espero y anhelo, y es el mayor anhelo con mi esposa y con el ministerio, es que lo que hagamos todo sea de agrado del Señor. Que diga algún día, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho los pondré. Entre en el gozo de su Señor. Eso es lo que estamos peleando.
No estamos peleando ni por finanzas, ni por tener los auditorios más grandes del mundo. No, eso es basura, hermano. Eso ya es otro tipo de lenguaje y eso no tiene nada que ver con la fe. Eso ya es carnalidad personal, ego propio. No es eso. Nosotros fuimos llamados a la obra verdadera, a llevar la salvación afuera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a darle gratitud al Señor en esta noche. Y en 8 días no se vaya a perder la segunda parte. Ahí vamos a empezar a profundizar. Y vamos a empezar a ver lo profético y lo espiritual. Hoy simplemente hicimos comentario y análisis. Ya dentro de 8 días vamos a comenzar ya a mirar en lo profundo, mucho más allá según el orden de Melquisedec. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, papá, de cierre de Shabbat, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Señor. Bendito seas tú, Padre, que cada día nos permite, Señor, escudriñar tu palabra, escudriñar tus escrituras, Señor. Porque tú te gozas en medio de la congregación de los santos, de los justos. Porque tú nos has abierto los ojos y el entendimiento a las escrituras, Señor. Damos gracias y damos toda rabá a ti, Señor, porque tú eres bueno, papá. Porque tú te has placido darle el entendimiento a los niños, a los pequeños. Y levantarnos en una posición, Señor, de privilegio, Padre. En una posición de honra, papá. Que lo mismo que hiciste en la vida de Abraham, lo mismo que hiciste en la vida de Jacob, en los patriarcas, lo que hiciste con los discípulos, Señor. Aún dentro del plan estábamos nosotros, los esparcidos entre las naciones, Señor. ¿Cómo no darte toda rabá? ¿Cómo no darte gracias, Señor? Si cada día que tú nos abres el entendimiento y nos revelas tus escrituras, cuánto más nuestro anhelo es servirte con alegría y con gozo, Rey. Ayúdanos a cumplir tu palabra, pero más que a cumplirla, a servirte con ahínco, con amor, con gratitud, con valor, con fuerza, Señor. Que nuestra pasión sea el servicio contigo, Señor. Que así como los patriarcas tomaron decisiones y creyeron, Padre, y establecieron lo que hoy en día son las naciones de la tierra, Señor. Así nosotros podamos también ir y proclamar la besorá, las buenas nuevas de salvación para aquellos que no conocen la justicia tuya, papá. Bendito seas tú, Rey. Bendito seas tú, amado Yeshua. Que cada día, Señor, te revelas al corazón de un pueblo, Señor, que anhela tu presencia más que cualquier otra cosa, que el tesoro, que las riquezas. Lo único que anhelamos es tu gloria, Señor. Como dijo Moshe, ¿a dónde iremos si tu presencia no va con nosotros? Como dijo Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Tú eres nuestro consuelo, nuestra alegría y nuestro gozo, nuestra eternidad, Padre. Por eso damos toda rabá a ti, Señor. Y te pido, Padre, que en esta semana seas tú obrando, Señor, en aquellos, Señor, que tienen luchas, que tienen necesidad, aún aquellos que necesitan una respuesta y una palabra, Señor. Te pido que sobre la vida de ellos, tu rúa, tu presencia, tu revelación, venga al corazón de ellos y le revele, Señor, aquellos propósitos que ya tú tenías preparado de antemano para aquellos que te aman, papá. Damos gracias, Señor, por este día. Damos gracias por este Shabbat, Señor. Y declaramos en esta noche Shalom para todas las familias. Y damos bendición a todos los que estuvieron conectados a través de la fanpage. Shalom, bendiciones para cada uno de los que nos escucha. Y nos veremos el próximo sábado. Shalom, shalom. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.